Me va a salir una nariz medio de Pinocho, pero... Sí, pero bueno, usted disimule. ¿Cómo le va, profe? Buen día. Excelente persona. Sí, es verdad. Yo no respondía porque me decían otro nombre, entonces digo, ¿qué es lo que estará pasando? Estará esperando otro movilero. Claro. ¿Cómo le va, profe? Buen día, ¿eh? ¿Cómo le trata el fresquito? Bueno, me alegro, ¿eh? Es un día peronista. Así es, hermoso está el día. Así decía, la abuela Tania decía, día peronista se los hay, decía, y miraba al cielo, Sí, mirá cómo estaba despejado, qué lindo sol. Hermosísimo. Sí. Pasame la mandarina, decía ya la abuela, y ya te venía. Qué bueno. Bueno, querido amigo, lo convocamos justamente para hablar de lo que va a ocurrir hoy, de esta marcha federal universitaria, de la situación de las universidades. Ocurre un hecho de conciencia nacional, digamos. Es la posibilidad de repensar aquellas virtudes que se han ganado con mucho esfuerzo, con muchísimo sacrificio, habiendo pasado de todas las universidades argentinas, han pasado de los bastones largos hasta los desaparecidos, y que en este momento nos hagan desaparecer por una cuestión económica y por una política imperial que tiene la misma manera de pensar que tenían los esclavistas, que no le dejaban aprender a leer y a escribir a sus esclavos. Y entonces los trabajadores siempre fuimos los motores de la historia y fuimos ampliando derechos, y la ampliación de derechos se hizo a muchísimo costo, y cuanto más ampliamos derechos, más sabemos, y la posibilidad de saber significa ascenso social y significa estar en contra de esa política que en términos muy chabacanos se dice no avivar giles, que es la política de la oligarquía, que es la que se está implementando en este momento en contra del conjunto del pueblo argentino, no solo de los docentes universitarios, ni de los estudiantes, ni del futuro. Es en contra de que el pueblo argentino viva mejor. Pero para vivir mejor hay que saber más. Y bueno, esta gente que habla de la cultura de la meritocracia, que dice que hay que hacer por mérito propio, si no dan las condiciones para que el conjunto de la población por mérito propio acceda a ser ingeniero, a ser doctor, evidentemente que está contradiciéndose en sus propios términos. Y por otro lado está llevando adelante una política de suicidio colectivo para toda la población, y nuestra población no se quiere suicidar. Claro. Y entonces hoy salimos a la calle, pero parece absurdo decirle a un presidente que cumpla con la ley. Bueno, y un presidente, profe, un presidente que redobla la apuesta, ¿no? Provocador hasta la última instancia, porque él mismo convoca la marcha, ¿no? Convoca la marcha, pero con medidas exactamente opuestas. Claro, no, totalmente. Esto es como una cuestión de provocar, pero sin ningún tapujo, ¿no? Esa es la idea de él, ¿no? Así es, pero como todas las cosas, no hay mal que por bien no venga. Para aquellos que todavía tenían algún tipo de esperanza de que este modelo sea positivo para el conjunto de los argentinos, ahora se da cuenta que estamos en las antípodas de este pensamiento, y que no hay otra posibilidad que ponerse los pantalones largos y defender nuestro presente y fundamentalmente nuestro futuro como país, nuestro futuro como comunidad. No podemos seguir avanzando y desarrollándonos en la medida de que estemos sumidos en la ignorancia. Hay que, para estudiar, hay que invertir, y la inversión debe ser una política de Estado, y la educación es un derecho, no un negocio. Estas son las grandes matrices de pensamiento que nos separan con este modelo que se ha impuesto en la Argentina en este momento, ¿no? Sabe que además de esta gran lucha, hay algunas universidades, escuchaba esta mañana, profe,
que ya están denunciando a la ONU esta situación, que piden una intervención. Viste que ellos están pidiendo, son fanáticos de las intervenciones, intervención federal para el gobierno de Javier Milei por este desfinanciamiento que tiene justamente la educación. Es mucho el presupuesto que se le ha recortado, 78.000 millones de pesos. ¿Qué incide esto en la educación, profe? Incide fundamentalmente en que nuestra materia gris se va y las nuevas generaciones no van a contar con lo que contaban en este momento. Y entonces cuando uno desfinancia algo lo asfixia y eso se atrofia. Y atrofiar la capacidad de generar pensamiento y de retransmitirlo es, de alguna manera, provocar su propio suicidio. Y en ese sentido está en marcha una estrategia de sumisión del pueblo argentino. Porque el pueblo argentino es un pueblo lúcido, es un pueblo tan capaz que fue el primero en Latinoamérica en tener un desarrollo de la energía nuclear, o un proceso de industrialización como que tuvo con el general Perón, que tuvo la primer camioneta rural, que fue el rastrojero, que fue realmente el que más se vendía, y que lo tuvieron que fundir para poder después invadirnos con camionetas extranjeras. Pero nosotros hemos producido cosas que hoy en día parecen utópicas, como decir, hasta aviones a retropropulsión. Nosotros lo teníamos cuando otros países latinoamericanos y otros países europeos no lo tenían. Y lo teníamos como ingeniería propia, con ingenieros propios, con trabajadores propios, y todo eso se ha ido fundiendo despacito, pero en este momento la profundización de la desindustrialización es mucho más grave, y más grave aún cuando tampoco se preparan nuestras jóvenes generaciones para generar este tipo de desarrollo industrial, ¿no? ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo anda? Lilian, sí, Lilian lo saluda. Usted sabe que a veces leer las opiniones de personas que están directamente involucradas, como por ejemplo, usted sabe que también va a sufrir recortes el CONICET, ¿no? Y todo está publicado en el boletín oficial. Es decir, no solamente dicen que se siente como una provocación, sino como un ataque direccionado, es intencional. Dice Rodrigo Quiroga, que es bioinformático del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, doblemente afectado. No me quedan dudas de que el gobierno tiene un plan de destrucción del sistema científico y universitario. Lo que pretende el gobierno, dice, mire lo que piensa un científico, es que nos desangremos. Es así. Ese es un término que yo creo que es muy adecuado para describir la situación lamentable que estamos sufriendo. Esto lo dice un científico, profe, pero por otro lado, estaba hablando el otro día con una señora y me dice, es malo, con la vecina justamente, me dice, es malo, tiene maldad. Y creo que esa palabra tan sencilla, pero tan cargada de contenido como la palabra maldad, se ajusta precisamente a todo lo que está ocurriendo y estamos viendo. Porque ya es precisamente así, porque no tiene siquiera un poco de empatía con el presente y con el futuro de los argentinos. Está pensando, en realidad no es este gobierno. Esto es fruto de una estrategia que viene de hace muchísimos años y que siempre sobre Latinoamérica lo que anduvo bien lo destrozan. Destrozaron, hagamos un poco de historia, ¿por qué fue la guerra de la Triple Alianza? Porque Paraguay se desarrollaba industrialmente fuera del amparo de Inglaterra. Entonces toda la política fue para aniquilar esa experiencia positiva de autogestión que tenía el Paraguay. Y así como fue el Paraguay, nosotros lo vemos también en carne propia de todo lo que significó el proceso de industrialización con participación protagónica de la clase trabajadora. La reventaron. ¿En qué país se vio que la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea de la Marina bombardearan la propia Plaza de Mayo llena de personas
para echar abajo un gobierno industrialista y un gobierno con participación popular, y que murieron cantidad de personas y de chicos que iban a la escuela. Solamente en la Argentina hubo este tipo de genocidio. No hablemos de los genocidios de los aborígenes, pero de los genocidios más grandes que nosotros hemos tenido, los hemos tenido por nuestras propias Fuerzas Armadas, en contra de nosotros mismos. Y ahora utilizan los resortes de la democracia, esos vericuetos, como para poder implementar este tipo de plan que sigue la misma línea de destrozar todo aquello que significa que los argentinos nos pongamos de pie. Bueno, por otro lado, la contracara, la contrapartida. Digo, a ver, la otra parte del país, que es Formosa justamente, ¿no? Mañana se inauguran edificios escolares. La semana pasada tuvimos egresados en la Universidad Provincial de Laguna Blanca. Digo, es la contracara. Acá la educación es un ánimo de justicia social y es un derecho humano. Y ese nosotros lo vemos reflejado en un estado presente en todo el sistema educativo, con todas las limitaciones que tiene, pero las limitaciones que tiene los lleva a ganar los primeros puestos en las pruebas de evaluación nacionales, que no las hacemos nosotros, se la hace la nación. Y así todo ganándola, el diario Clarín sale criticando el hecho de que Formosa está en los primeros lugares en matemáticas y en lengua. Y entonces ese tipo de cosas a uno lo deja perplejo, porque dice, bueno, los medios de comunicación hegemónicos son los principales responsables de este tipo de anomia que hay en el conjunto de la gente y ese tipo de mentiras que se taladran todos los días y que hacen de que algo que es positivamente muy bueno sea considerado como demoníaco. Y entonces tenemos después los resultados en las elecciones y tenemos este tipo de propuestas que cuando ya nos damos cuenta hacen un daño terrible. Por eso les decía en un principio que este es un día peronista, porque es un día de la resistencia del pueblo argentino en contra de un plan de avasallamiento imperial que está conducido en este momento, y la cara visible es Javier Milei. ¿Lo vemos esta tarde en la marcha, profe? Tarde, no solamente me van a ver, sino de que desde acá todos los que están escuchando, que se autoconvoquen, junto como voy a convocar yo, a salir a la calle, a defender la educación como derecho humano y la universidad pública gratuita para que los trabajadores puedan ascender en su escala social, ¿no? Y podamos vivir todos mucho mejor. Me da la impresión, profe, no sé si usted coincide conmigo, que no solamente la educación pública está en riesgo, no la democracia con este gobierno, ¿no? Exactamente. Y los que propician este tipo de modelo, la democracia es una molestia, es un estorbo. Es verdad. Y hay que combatirla con más democracia, más participación y más protagonismo popular y fundamentalmente más conciencia. La conciencia no se aprende solamente en los libros, se aprende en la calle, se aprende peleando. Los derechos que nosotros tenemos son derechos que han costado muchísimo. Antes la esclavitud era legal, hoy es un delito, y eso no se consiguió gracias a las buenas palabras y las buenas intenciones, se consiguió gracias a la lucha. Profe, nos vemos esta tarde, ¿eh? Nos vemos esta tarde. Un abrazo enorme. Profesor Juan Eduardo Lenska, dirigente y referente de los derechos humanos, hablando, ¿no?, justamente, coincidiendo, ¿no?, que la universidad pública no se rinde. No, bueno, no solo el presupuesto.